Bien, entonces vamos a partir de acá. ¿Sí? Vamos a partir de este lugar. De los Pokémon de Voltin podríamos llegar a registrar varias cosas que están interesantes. ¿Sí? Un dato que estaría bueno registrar acá sería la altura, que la podríamos registrar como un valor real con una precisión de 2. ¿Sí? Podríamos decir que es la altura en metros. Ahora vamos a poner un float. ¿Sí? Después, vamos a arrancar con esto. Vamos a hacer un cambio en la tabla, vamos a resguardar los datos que tenemos actualmente en la tabla. Vamos a hacer este cambio, vamos a implementarlo, vamos a restaurarlo, vamos a modificar el programa que hace el alta y vamos a empezar a trabajar en las validaciones de las entradas de los programas. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer si quiero agregar ese dato a la tabla de los Pokémones? Están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Em, entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Alguna idea cómo definía el contenido de una tabla o los campos de una tabla? ¿O cómo lo veníamos trabajando nosotros? Haciendo un DDS. Ok, trabajando con un DDS. Entonces, vamos para acá. Tenemos este DDS que en realidad está basado en una especificación que hicieron ustedes, a la cual ahora le van a tener que agregar la altura a un Pokémon en modo de browse. Sí, vamos a agregar la altura, que la podríamos poner así, en realidad así. Sí, la altura del Pokémon. Este podríamos decir que es un valor numérico que a lo sumo va a tener 5 dígitos, de los cuales 2 van a ser eh, van a ser valores después de la coma decimal. Entonces esto puede registrar hasta 999,99. Vamos a decir que son metros. Entonces los dígitos después de la coma decimal van a ser centímetros. Con esto ya cargado, ¿sí? Ya hice la modificación en el DDS. ¿Qué sigue después? Después de actualizar el DDS, ¿qué debería hacer? Compilarlo. Tendrá que compilarlo para obtener el archivo. En este caso, si yo lo compilo, sé que voy a perder los datos que tiene adentro. Para eso a mí me conviene hacer un backup. Así que vamos a ver primero qué es lo que hay adentro. Lo podemos mirar acá directamente. RSoft2. Ahí está. Tiene tres cosas nomás cargadas y tiene sentido, porque en realidad
nosotros acá hayamos borrado ayer todos los datos, ¿sí? Para hacer la prueba de agregar nuevos Pokémones desde cero. Entonces lo que vamos a hacer es revisar por acá, en el backup que ya tenemos, ¿sí? Este de acá yo creo que tiene mejores cosas cargadas, así que podríamos mantener lo que está acá. Este está un poco mejor, así que vamos a mantener ese. Ahora es seguro eliminar este de los Pokémones. Vamos a volar. Ahí lo actualicé. Y si lo consulto con SQL, ahora aparece la columna adicional. ¿Sí? Yo puedo levantar mi backup con un insert into select, insert into pkpoke, select asterisco from pkpoke2. Acá en realidad esto va a fallar si yo no le indico que lo que voy a cargar es el pkid y el pkname. Y acá me traigo eso justamente. Ahí está hecha mi carga. Y si vuelvo a hacer mi select de pkpoke, veo que tengo cargado todos los datos, salvo la altura que está con su valor por defecto, que es de 0. Entonces después se podría corregir con una actualización. Pero por ahora lo tenemos. Entonces, este cambio, si esta modificación, me lleva a mí a cambiar el programa que hace un alta de un Pokémon, que es este de acá que estuvimos haciendo ayer. Ya que ahora hay un campo más que hay que tener en cuenta, que podríamos ignorarlo, se va a cargar en 0, pero en realidad la idea es que este programa pueda registrar también ese alta. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Primero que nada se agregó un parámetro nuevo, que le vamos a poner ppk hgt, por ejemplo. Sí, hgh en realidad estaría bien. Que tiene la misma definición que tenía en la tabla, un 5.2. Y ese valor directamente se lo carga acá. Bien, entonces, con esto ya deberíamos poder invocar a este programa y cargar un Pokémon nuevo. Y vamos a hacer la prueba. Voy a ver de que esto compiló. Voy a generar un programa que lo invoque, pkadc. ¿Y qué va a hacer? Este entry en realidad se va a cambiar por un call que va a llamar a pkadd. Y en medio de todo lo que está acá abajo se va a ir en realidad. No va a quedar nada. Esto va a quedar así nomás. Esto no va a estar. Esta línea tampoco hace falta que esté. Con algo así ya estaríamos. Lo único que me estaría faltando es asignar estos dos valores. ¿Sí? Y de hecho, si no me equivoco, la operación parm soporta que se incluyan los valores en este momento. Vamos a revisarlo. RPG 400 opcodes. Acá está el operador parm. Y vamos a revisarlo. Acá está. Si pongo en el factor 2 un parámetro, se tenía que enviar al llamador. Por lo tanto, acá directamente yo podría agregar uno nuevo. ¿Sí? Vamos a poner Entei, por ejemplo. ¿Sí? Y en el valor de la altura, que es un 5.2, le podríamos poner 3.2 metros. Vamos a ver si esto compila.
Compiló, así que tendría que hacer la llamada. Y me apareció un error. 431 abriendo un archivo. Este error probablemente tiene que ver con que yo modifiqué la tabla de los Pokémones y no recompilé todos los programas que la usan. Y de hecho acá aparece una cuestión interesante. Cada vez que ustedes hacen una modificación de una DDS, recompilan esa DDS y obtienen una tabla, tienen que volver a compilar todos los programas que usan esa tabla. O sea que de hecho en realidad acá tengo que compilar todo. ¿Sí? Vamos a recompilar todos estos programas, salvo este último capaz, no creo que haga falta. Ahí está Pato, compilado. entonces Sí. ¿cuál es perdón, entonces cuál es el punto de hacer el call? Porque yo pensaba que el punto de hacer el call era, onda, de un programa que llame otro programa, era para que no tener que compilar de nuevo el programa, el source code sería. Bien. En un principio, estas utilidades sí que invocan un programa por nosotros, se lo hace solamente en desarrollo para poder ir cambiando más rápido los parámetros que recibe un programa. Y para probar ya la versión final del programa, es decir, que captura los parámetros. Esto de la recompilación que estoy haciendo yo, que tengo que recompilar todo, lo hago porque modifiqué el archivo del que dependen estos programas. Vieron que cuando ustedes compilan un programa, de hecho, ahora que los recompilé voy a tener muchas salidas acá en la cola de impresión. Vamos a agarrar una de ellas y vamos a ver de vuelta qué era lo que pasaba cuando compilaban un programa que utiliza, ¿sí? Este que lee, por ejemplo, que utiliza una tabla o un archivo de la base de datos. Vamos a hacerle un poco de zoom. Ahí está. ¿Sí? Tenemos que recordar esta parte de acá. Cada vez que se hace la compilación, el programa, sí, el compilador en realidad obtiene una referencia de el contenido o el formato en realidad de la tabla con la que lo estoy por trabajar y la inserta dentro del programa. Si yo recompilo la tabla, muy probablemente esto cambia. Entonces la referencia que tiene el programa ya compilado queda vieja, si se quiere decir, queda desactualizada. Por lo tanto hay que ir y recompilarlo. Si no, lo que va a suceder es lo siguiente. En este caso el cambio que yo hice fue agregar la altura. Todos los programas que compilé antes de que esa tabla tenga el campo con la altura, solamente iban a reconocer estos dos, el ID y el nombre. Y eso los iba a hacer fallar, ¿sí? Los iba a hacer fallar porque cuando estén queriendo hacer la lectura del archivo, iban a querer recuperar el ID y el nombre, ¿sí? Esta información, se iban a encontrar con tres cosas. Ahí es donde revienta. Entonces, Claro, entonces cuando vos cambiás el source code sería ahí recién hay que cambiar todo, el sí, resto de las cosas. Ok. cuando cambias el fuente de una tabla y la recompilás, tenés que saber cuáles son todos los programas que la usan porque tenés que ir y recompilarlos. Mm, ok. En este caso eso es lo que hice yo. Ahora vamos a probar ahí. Sí, ahí corrió sin ningún problema. Vamos a ver si apareció el Pokémon no. Voy a levantar una ventana de SQL. Y ahí está. Sí, entonces mi programa funciona. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo acá, por ejemplo, le mando el string vacío y acá le mando, no sé, un -1? Voy a poner -1.0. Recompilo esto, lo invoco. Obviamente esto corre. ¿Sí? Si yo vengo acá a consultar los datos, voy a ver que se registró el Pokémon con el nombre vacío y la altura en -1. El tema de ninguna de estas dos cosas tienen sentido, porque registraría yo algo cuyo nombre no sé, primero.
Y después, ¿por qué registraría algo con altura negativa si la altura es una medida que no puede ser negativa? Entonces, como existe esa posibilidad de que un usuario trate de ingresar un nombre vacío o una altura negativa, lo que tenemos que hacer nosotros es validar los datos que el usuario ingresa. Si nosotros de alguna manera tenemos que revisar que lo que está llegando al programa que va a agregar un Pokémon cumpla con las normas establecidas dentro de lo que es el negocio para cada uno de los campos. Entonces, primero que nada tenemos que saber cuáles son esas normas. En un principio, yo diría que si va a registrar información de un Pokémon y va a registrar solo el nombre y la altura, tendría que controlar que el nombre no esté vacío, o sea, por lo menos tenga un carácter, y tendría que controlar que la altura sea un valor mayor que cero. No importa qué valor sea, pero que sea mayor que cero. Por lo tanto, este programa que está acá va a agregar una sección, si se va a agregar una parte de validación. Yo voy a tener que capturar los parámetros de entrada, validar los datos que están ingresando, y si los datos son correctos, controlar o generar el nuevo ID y agregar esos datos. Entonces, ¿cómo podría hacer ese control? ¿Y dónde debería ubicarlo? Si no, también lo podrías hacer cuando lo llamás, ahí fijarte si es vacío directamente no llamarlo a este programa. Vos decís en el llamador. Sí, El tema con eso es que ese programa llamador es un programa temporal. O sea, esto tendría que estar puesto en algún lugar del código donde eh, esto pueda terminar ejecutándose en producción. Yo sugiero en un principio ponerlo acá, dentro del mismo programa que va a agregar el Pokémon. ¿Por qué? Porque entonces cuando vos invocás a este programa te asegurás de que si eso se carga los datos eran válidos desde un principio. Utilidades o programas que invoquen a este va a haber muchos, sí puede haber muchísimos. Lo importante es que a todos esos se les haga la validación antes de agregar o no el dato. Por eso no lo pondría acá en un principio, después puede cambiar, pero en un principio tendría que ir acá. Así que, ¿qué les y parece? bueno, poné entonces ahí un if antes de, o sea, después de llamar a MaxID, o lo puedes hacer antes. ¿Por acá? Mm, Sí. sí, Bueno, entonces, lo primero que tiene que controlar es que el nombre no esté vacío. mm, ¿Sí? ¿Cómo lo controlaría? no sé si hay algún asterisco así o algo de eso, seguramente, Sí, sí hay. por eso. Tenés la palabra clave asterisco blanks que representa el string vacío. Ah, eso, Sería por eso. not equal, asterisco blank sería. Ok, entonces si el nombre que tenemos por parámetro, que es este, no está, o sea, no es blancos, ¿y qué más? Ahí haces todo eso adentro. Ah, bien, o sea que Claro. todo este lo que código se ejecutaría si el nombre no es blanco y por acá abajo tendría que ir un endif Y entonces. Por acá. oh, Sí. sí. Pone ahí que ese número no es blanco y si la altura es positiva. Claro, si no lo vieron todavía, And, ustedes acá pueden sí, usar un yo se lo AND tuve que buscar. ¿No? Sí. y controlar que la altura no sea negativa, o sea que la altura tendría que ser mayor que cero en un principio. Sí. Sí. PPKHGH. Acá en vez de el 0 pueden poner asterisco ceros, es lo mismo. Allá con el 0 está bien.
Entonces, siempre que el nombre no esté en blanco y la altura esté en 0, ejecuto todo el resto del código. Entonces, vamos a cambiar esto. Vamos a correrlo. Ahí corrió, sí, otra vez corrió con los datos inválidos. Y vamos a revisar qué pasó por acá. Y esta vez nos insertó. Vamos a ver qué pasa si dejamos que un dato sea válido, por ejemplo este. Pero que la altura siga siendo inválida. Y en un principio tampoco corrió porque habíamos concatenado las dos condiciones con una AND. Entonces, esto está bueno. ¿Sí? Esto está recontra bueno porque me permite a mí sí prevenir que ingrese información errónea a la tabla. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo otra columna más que validar? Por ejemplo, yo tengo así como la altura, un peso y tengo que controlar lo mismo, que sea mayor que 0. Tendré que agregar otro AND. Tendría que agregar otro AND. Y si yo además de eso registro el color de un Pokémon, por ejemplo el color principal, no de un Pokémon, y tendría que validar que ese color no solo no esté vacío, sino que, por ejemplo, pertenezca a la lista de rojo, azul, amarillo, verde. ¿Qué tendría que hacer? Más allá de cómo sería la pregunta para controlar eso, ciertamente tendría que agregar acá en este lugar un montón de cosas. ¿Sí? Tendría que ir concatenando cada vez estructuras más complicadas hasta, em, hasta conseguir lo que a mí me interesa. Sí, hasta hacer la validación completa que a mí me interesa. Entonces, esto está bueno siempre que trabaje con pocos campos. Pero de hecho, ya tiene una desventaja, sí, que sale bastante rápido acá. Que por ejemplo, fíjense que yo recién traté de cargar un Pokémon que tenía el nombre, pero no tenía la altura. Tipo, la altura era menor que 0. Por lo tanto, no debería haber ingresado. Pero si yo agarro y controlo todo junto, ¿sí? Vamos a suponer que en el caso de que no se tenga que ejecutar esto, yo acá le quiera mostrar un mensaje al usuario, que después podría tomar cualquier otra forma esto, ¿sí? Pero en un principio querría mostrarle un mensaje al usuario que sea error. ¿Sí? Entonces si alguien me pasa un dato incorrecto, le digo error. Bien, buenísimo. El tema es el siguiente: ¿qué pasa si yo quiero saber cuál es el error? O sea, ¿dónde está el error realmente? El error está en el nombre, el error está en la altura, el error está en cualquiera de las otras columnas que podría tener esto. Por lo general se van a encontrar con tablas que tengan 6, 7, 8, capaz 10, capaz 15 o capaz 30 columnas. Entonces, este esquema para validar los datos, si bien es funcional, no es escalable. ¿Sí? Cuesta hacerlo escalar. Pero no es muy distinto a otra alternativa para validar los datos, que sí es un poco más escalable y vamos a plantearlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? La parte de condicionar con un if la ejecución de todo esto que está acá, ¿no? Hasta la parte de la escritura, está perfecto, porque en definitiva eso es lo que termina pasando. El concepto, digamos, es: si todo está bien, se registra el nuevo Pokémon. Si algo no está bien, si un solo de los campos que van a cargarse no está bien, no se debería registrar nada. Entonces vamos a ver que eso lo vamos a terminar manteniendo. Pero no lo vamos a mantener con esta estructura, sino vamos a plantear algo que sea un poco más escalable. Y para eso vamos a jugar mucho con variables booleanas
que en este caso van a ser indicadores. Después más adelante los podríamos transformar en variables booleanas en serio. ¿Y cómo lo haríamos? ¿Sí? ¿Cómo podríamos hacerlo? Vamos a pensarlo primero armando un intento de pseudocódigo. ¿Sí? Nosotros hasta ahora, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que si... Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí está. Tenemos que si el nombre es distinto de vacío y la altura es mayor a 0, sería por acá, entonces creamos el Pokémon. Si no, mostramos el error. Hasta acá estamos de acuerdo en que, más allá de que se ven muy distintos, esto es lo que hace el programa que está ahí abajo. Sí. Bien. Entonces, a esto le podríamos dar la siguiente forma. Sería, si está todo bien, podríamos tener algún tipo de variable booleana acá que sea está todo ok. Entonces, crear el Pokémon. Si no, mostrar error. Y esto es muy parecido, con la diferencia de que acá estamos usando una variable booleana en vez de concatenar acá todas las condiciones que necesitamos que se cumplan. Pero en definitiva, ¿qué valor va a tener está todo ok? ¿O cómo se va a determinar si realmente está todo ok? ¿Qué es lo que se va a tener que hacer? Y se tiene que verificar todos los parámetros que están ingresando estén correctos. O sea, como Claro, se está haciendo en el if. en definitiva está todo ok, tiene que resolver esto, ¿sí? Sí, claro. Tiene que almacenar esto. La diferencia es que lo que nosotros podemos hacer es de separar esto, digamos, ¿sí? Separarlo en varias validaciones y hacer que está todo ok dependa de eso. ¿Cómo? Nosotros podemos arrancar, vamos a poner una separación acá entre los dos códigos, y podemos arrancar asumiendo que está todo ok, ¿sí? Esto lo ponemos en true. Y acá empezamos a hacer las validaciones por separado. En vez de preguntar si el nombre es distinto de vacío, preguntamos si el nombre es vacío. ¿Sí? Y si el nombre es vacío, entonces está todo ok. Pasa a estar en falso. Ahora, ¿qué más podríamos preguntar? Si la altura es menor o igual que 0. ¿Sí? Si la altura es menor o igual que 0, está todo ok, pasa a estar en falso. Entonces, con esta estructura de código yo asumo que está todo ok y trato de ver si se cumple alguna de las condiciones que haría que esto esté en falso. Entonces, si algo de esto se cumple, ¿sí? Si algo de esto se cumple, está todo ok, va a estar en falso y yo ya no voy a crear el Pokémon, sino que voy a tener que mostrar un error. Y hasta acá es más o menos lo mismo, pero el código es más feo, en definitiva, ¿sí? Si acá nomás es más feo, implementar un RPG 3 va a ser horrible. Pero, ¿qué ventaja tiene esto? Esto tiene la ventaja de que yo, por ejemplo, podría, en este lugar, ¿sí? En esta ubicación, agarrar e imprimir un mensaje que diga error nombre. Y acá, agarrar e imprimir otro mensaje que diga error altura. O podría ser generar un código de error, levantar una excepción, lo que corresponda para informar que hubo un error con este atributo en particular. ¿Se entiende hasta acá? Sí. De hecho, yo podría agarrar y decir, bueno, en vez de preguntar por ambas cosas, si yo ahora sé que si el nombre está mal, no tiene sentido que pregunte por todo lo demás porque el Pokémon no se va a cargar, yo esto lo podría poner con un else if. Entonces, si está mal el nombre, ¿sí? Si el nombre está vacío,
digo que hay un error en el nombre, pongo está todo ok en falso y ya no pregunto por esto otro. ¿Por qué? Porque no importa lo que pase de acá en adelante, yo ya no voy a cargar el registro, no tiene sentido que siga avanzando. Le informo al usuario que esto está mal, le dejo que reformule la entrada, y a lo sumo en otra iteración, si la altura también estaba mal, le voy a indicar la altura también está mal. ¿Se entiende? Sí. Esto, que parece una pavada, en un proceso masivo de carga, ¿sí? Si alguien agarra y tira un CSV y va a cargar 1.000.000 de Pokémones, el hecho de parar de preguntar o de hacer las validaciones cuando yo encuentro el primer error va a ahorrar mucho tiempo de ejecución. Por eso está bueno. Después ustedes pueden agarrar y considerar si es necesario que se valide todo y se informen todos los errores al mismo tiempo o no. Pero esta alternativa está bastante buena. Sí, vamos a acomodarlo para que esté parecido al de arriba. Algo así. Entonces yo con esto ahora puedo ir controlando. Si voy a tener una sección de validación donde valido campo a campo que esté todo ok y que el resultado de esa validación sea modificar el valor de una variable que después se va a usar para determinar si se crea o no el Pokémon. Ahora, como ya mostré los errores previamente, esto no tiene que estar más. Y me quedo con esta estructura. ¿Sí? Me quedo exactamente con esta estructura. Entonces, vamos a volar esto. Y esto está copado para implementarlo. Así que vamos a hacerlo. Vamos a agarrar, vamos a hacer así, así. Vamos a agrandar un poco esto. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Esta pregunta, ¿sí? La vamos a reformular, vamos a sacar esto de acá y vamos a preguntar por nuestra variable booleana de StatoDoc. En este caso nosotros podríamos usar los indicadores de propósito general que vienen dentro del sistema, ¿sí? Podríamos agarrar y decir, bueno, a ver, podríamos usar el indicador 0,1 para ver si realmente está todo ok. Entonces, si el indicador 0,1 está, acá vamos a elegir nosotros la lógica que queremos. Como el 1 representa encendido y representa true, ¿sí? Podríamos decir eso. Si el indicador 1 está encendido, corremos todo el código abajo. Este else ya no nos va a hacer más falta. Así que lo voy a volar. Y ahí quedaría el código. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer toda la rutina que va a determinar qué valor tiene el indicador 0,1. ¿Sí? Este de acá podríamos insertar por acá más o menos. Y vamos a empezar a ponerle nombre a nuestras secciones del código. ¿Sí? Acá tendríamos, por ejemplo, los parámetros del programa. Acá tendríamos la validación de la entrada. Acá tendríamos la creación de un registro, ¿sí? En esta parte. Este bloquecito que está acá abajo, que está dentro de lo que es la creación del registro, ¿sí? Es la obtención del ID máximo. Y esto que está acá es la operación de escritura. De hecho, podríamos dejarlo así, ¿sí? Así está bien. Y tenemos separadas nuestras partes del código. Ahora vamos a hacer la validación de la entrada. Y la validación de la entrada es como la pusimos ahí arriba. Primero que nada, se asume que está todo bien. Entonces encendemos el indicador 0,1. Ahí está. Con el indicador 0,1 encendido empezamos a hacer las preguntas. ¿Sí? Si el nombre del Pokémon, que es ppknam, es igual a blancos, es decir, está vacío, entonces acá en este lugar nosotros vamos a tener que imprimir un mensajito que indique que hay un error en el nombre, por ejemplo, nameErr, y apagar con la operación setOff el indicador 0,1. Ahora, si no, acá else, en este caso no tenemos el else if, si no me equivoco. Vamos a revisar en los códigos de operación por las dudas. Pero creo que no estaba disponible en RPG 3. No, solamente está el else. Entonces, como no tenemos el else if, lo que tenemos que hacer es poner un else.
y adentro poner otro if. Si la altura es menor o igual, LE, ¿sí? PPKHGH si no me equivoco, es menor o igual que 0, entonces acá podríamos poner al revés, HGTR, y apagamos el indicador 01. Por último, cerramos los dos if que abrimos. Ahí estaría nuestra sección de validación. Entonces, vamos a ver si esto compila. ¿Compiló? ¿Sí? Vamos a tratar de agregar un Pokémon primero con los datos correctos. Por ejemplo, podríamos poner Raikou. Le vamos a poner altura 3 metros. ¿Sí? Acá tiene que arrancar. Pareciera que corrió sin problema. Vamos a revisar la salida de SQL. Y no corrió, diría yo. O no se lo agregó. Así que vamos No, a corrió revisar. lo que estaba antes. ¿Recompilé esto? Creo que no. A ver. Vamos a recompilarlo. Vamos a recompilar este también por las dudas. Vamos a correrlo y vamos a probar ahí. No, falló. Sí. Estoy seguro de que lo compilé y falló. ¿Qué puede haber fallado por acá? Sí, fíjense que no mostré ninguno de los dos mensajes de error. Así que no se debería haber apagado el indicador 01. Ah, no cambié esto. Si el indicador 01 está en on, debería ser. En vez de si no está en on. Estaba mal la pregunta. Ahí se agregó. Entonces, vamos a probar ahora poniendo un nombre sin sentido. Ahí está el error de nombre. ¿Sí? Obviamente ahí no se agregó nada. Vamos a chequear que no se haya agregado uno más con el nombre vacío en la siguiente posición después de Raikou. Y no está. Y ahora vamos a modificarlo. ¿Sí? Vamos a tratar de agregar otro con un valor de altura negativo. Y ahí está el error de altura. Revisamos que no se haya agregado. Y ahí estaría resuelto mi problema. ¿Sí? Este mecanismo de validación de acá es bastante más escalable que el otro en el sentido de que no voy a tener que armar una sola cláusula if concatenando muchas operaciones. De hecho, si yo no quisiera anidar estos if, ¿sí? Si lo quisiera correr todas las validaciones, podría poner acá tranquilamente un endif, eliminar el endif de abajo, van a quedar como sentencias totalmente separadas. Correría todas las validaciones, pero no importa. Y podría quedar algo bastante sencillo, que en mi caso va a ser cada vez que agrego un cambio o que cambian los criterios de validación de un campo, voy a editar un bloquecito de código separado en vez de tocar una condición enorme. ¿Sí? Además me permite discriminar qué campo es el que tiene el error, mostrar un mensaje acorde y demás. Ahora, ¿cuál es la desventaja que tiene esto? Fíjense que para hacer la misma validación que hicimos antes, el código está mucho más extenso. Sí, está bastante más extenso. Más allá de que en realidad tiene 30 líneas nomás, ¿no? Es mucho más extenso de lo que estaba antes. Y de hecho, si esta tabla tuviera 6 o 7 columnas, sería larguísimo. ¿Sí? Entonces,
a partir de este momento que van a empezar a aparecer códigos más largos, es donde interesa que nosotros empecemos a trabajar con estructuras dentro del código. ¿Sí? Así como tenemos las estructuras de control, vamos a trabajar con una estructura adicional que en este caso va a ser la subrutina. Que en definitiva una subrutina vendría a ser algo así como el predecesor de las funciones y procedimientos, que es solamente un conjunto de líneas de código que se agrupan y se les pone un nombre. Esa subrutina se hace ejecutar y la subrutina corre, a diferencia de los procedimientos y las funciones, corre en el mismo contexto que todo el resto del código, es decir, corre en el ámbito global del código. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de los procedimientos y funciones, dentro de una subrutina se puede acceder y modificar sin ningún problema las variables globales del código y los datos que se definan, ¿sí?, dentro de la subrutina, se van a compartir con el resto del código. ¿Me siguen hasta acá? Claro. Sí. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero de nada tenemos que organizar este código en subrutinas. Y en realidad, por eso justamente por eso lo puse los comentarios con las distintas secciones. Ahora es más fácil, ¿sí? Yo sé que hay una parte que es de validación. Entonces yo puedo agarrar y declarar todo este bloque como una subrutina con el código de operación BEG-SR, de begin subroutine. Este código de operación me pide que le ponga un nombre a la subrutina. Yo acá le podría poner SR de subrutina val de validación. ¿Sí? Una vez que tengo todo el código de la validación escrito, lo cierro con end SR. Entonces a partir de ahora yo puedo invocar con una orden especial la rutina de validación y cada vez que le invoque se va a correr este código. Todo este bloque de código. Así también voy a tener una subrutina de creación. Sí, esta podría ser sr create. Sí, en realidad srt nomás. srcrt nomás. ¿Está más? Que va a venir hasta acá más o menos, ¿sí? Hasta el momento en el que se hace la creación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Yo definí estas estructuras de código, ¿sí? Que son la validación y la creación. Pero, para poder utilizarlas, ahora que son bloques de código, los tengo que invocar, ¿no? Si yo escribo una función, la función no se ejecuta hasta que no se invoque. Lo mismo pasa con la subrutina, lo mismo pasa con los procedimientos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Tenés que ponerle un nombre. Tengo que invocarla de alguna manera. Y acá vamos a ponernos a recordar un poco, ¿sí? El código acá en RPG se ejecuta todo el código ejecutable de arriba para abajo, ¿sí? De la misma manera, el otro lenguaje de programación se arranca a leer desde arriba, todo lo que sea código ejecutable se lo ejecuta de arriba para abajo. Como estas cosas están dentro de una subrutina, se los va a analizar, el compilador los va a analizar, va a generar la subrutina, pero este código no se va a ejecutar cuando se corra el programa, sino que se va a ejecutar si se lo invoca. Por lo tanto, hay que hacer las ejecuciones correspondientes. ¿Y cómo? Bueno, en un principio reestructuraríamos nuestro código algo parecido a esto. ¿Sí? Acordémonos que arriba para abajo tenemos entonces toda la parte de los parámetros, eso estaría igual, ¿sí? Podríamos poner el inicio del programa. Con esta orden EXSR se ejecuta una subrutina. EXSR, srval, se llama la validación. EXSR, srcrt, se llama la creación. Y por último, ¿sí?, algo que yo pondría acá sería el seton del indicador LR, que lo removería de allá al fondo. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que lo deje allá abajo, ¿sí? Cuando ahora el programa arranca por acá arriba y no sé que tiene que hacer estas dos cosas y cerrarse nomás. Entonces, acá ahora estoy empezando a estructurar un poco más el código, ¿sí? Tengo mi punto de entrada, que es esto de acá. Estos siguen siendo los parámetros, ¿sí? Pero tengo mi punto de entrada, que es por acá.
se va a ejecutar esto y el programa se va a finalizar. Y estas ejecuciones van a desencadenar la ejecución de todo lo que está más abajo. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Vamos a ver si esto compila. Puede ser que tenga algún error, por eso vamos a ver si compila. Bien, compiló. Entonces, vamos a probar que siga andando. Sí, vamos a tratar de cargar de vuelta a este Pokémon con un dato erróneo. Y ahí está el error de altura. ¿Sí? O sea que se ejecutó eso. Vamos a cambiarle la altura. Vamos a ponerle 33, por ejemplo. Se ejecutó sin problemas. Vamos a ver si se cargó. Y se cargó. ¿Sí? Así que el código en un principio sigue funcionando, solo que ahora la estructura es distinta. Tenemos separado en distintos bloques. Y en definitiva, si nosotros depuramos este programa, vamos a ver que lo que va a hacer el depurador es pararse acá, en esta línea, ejecutar esto. Sí, vamos a ver que viene acá, corre todo esto. Una vez que termina su subrutina, vuelve acá arriba, ejecuta todo esto abajo, ¿sí? Manda a ejecutar la rutina de creación, la ejecuta completa, vuelve acá arriba, enciende el indicador LR y se cierra el programa. Porque ahora todo el código ejecutable quedó acá arriba, ¿sí? Quedó en esta sección. De hecho, esta parte de acá la lee el compilador y la utiliza para crear la interfaz del programa, pero no es código ejecutable, ¿sí? ¿Va en la especificación de cálculo? Sí. Después en RPG eso cambia, pero no es código ejecutable. Lo único que es código ejecutable es esto de acá. Estas tres líneas, de las cuales dos hacen ejecutar sus rutinas, que contienen su propio código ejecutable adentro. Entonces, esto de acá, ¿sí? Este inicio de programa, funcionaría como una especie de punto de entrada de programa, o para los que trabajaron con Java, C, C++ o lo que sea, funcionaría como un main, ¿sí? Funcionaría igual que una función main. Desde acá arranca a ejecutarse el programa. De hecho, normalmente en RPG, no en esta versión, pero sí en la versión más nueva, van a ver que el punto de entrada de un programa se conoce así, como el Program Entry Point, que es básicamente el lugar desde el que arranca a ejecutarse. En el caso de RPG, ¿sí? En el caso de RPG, hay una subrutina particular que ustedes la pueden definir y funciona como punto de entrada. Y de hecho lo vamos a hacer. ¿Sí? Tenemos una subrutina que le voy a poner el nombre. Que es la asterisco INZSR. Esta acá. ¿Sí? Esta palabra reservada básicamente significa subrutina de inicialización. Y esta subrutina funciona como un main. ¿Sí? Es exactamente lo mismo, en este caso, ¿no? Pues hay un par de diferencias. Es exactamente lo mismo que no incluirla. ¿Sí? Que dejarla como estaba antes. Es decir, el código este puesto directamente en el ámbito global, si se quiere, del programa. La diferencia es que si existe la subrutina de inicialización, antes de correrse la primera línea de código ejecutable, se ejecuta la subrutina de inicialización. Si no existe, se arranca a ejecutar directamente desde la primera línea de código. Van a ver que algunos programas la tienen. Lo que va a hacer es correr esto, después buscar en el resto del código si hay alguna línea que esté en el ambiente global, digamos, o sea que no esté dentro de ninguna subrutina para ejecutarse, y va a arrancar a ejecutar desde ahí después de correr la inicialización. Pero por lo general esta es la estructura que deberíamos seguir, ¿sí? Los parámetros del programa separados. Lo podrían poner acá dentro de la subrutina de inicialización, lo podrían poner adentro de otra subrutina, lo podrían poner en el fondo del código. Esto acá lo va a leer el compilador una vez para generar la interfaz del programa y chau. Por lo general está bueno que lo dejen arriba de todo. Entonces si alguien viene a revisar su código ya sabe de entrada con qué lo tiene que invocar. Después van a ver o no una subrutina de inicialización. Puede estar la subrutina de inicialización en cualquier lugar del código, ¿sí? Siempre va a arrancar a ejecutarse por ahí. Como siempre va a arrancar a ejecutarse por ahí el código, estaría bueno que lo dejen arriba del todo. Si no está la subrutina de inicialización, directamente se va a correr la primera línea de código ejecutable que se encuentre. Y después sí un espacio con todas las subrutinas. Que de hecho, en la sintaxis de RPG, se exige que todas las subrutinas, incluida esta, ¿sí?, estén en el fondo del código, o sea, estén en la parte de más abajo del código, sin nada de código ejecutable en el medio.
¿Qué quiere decir eso? Si yo acá agarro y escribo, no sé, zadd 1 en un campo res que yo defina, algo así, esta línea de código me quedó encerrada entre dos subrutinas, ¿sí? Pero no pertenece a ninguna subrutina. Esto me podría hacer que falle la compilación. Vamos a hacer la prueba, ¿sí? Ahí reventó la compilación y vamos a ver qué es lo que puede haber salido. Vamos a volar. Vamos a revisar directamente el error. Sí, tiene que estar por acá. Acá. Dice que hay una operación de entrada después de un end SR. Este mensaje de error, si ustedes lo buscan, lo que les va a decir es lo que no les estoy contando. Que normalmente los códigos, ¿sí? Los programas, vamos a volar esto acá, tienen algo que se conoce como un espacio de subrutinas, que es en el fondo del programa, siempre, donde básicamente lo que les dice es, una vez que ustedes la definieron una subrutina, todo lo que pueden definir abajo son más subrutinas. No pueden poner otro tipo de código. Dentro de la especificación de cálculo. Después van a ver que aparecen otras especificaciones, que nosotros medio que no las vamos a tocar, pero pueden aparecer, en las que pueden poner otras cosas. Pero dentro de la especificación de cálculo, solamente pueden poner subrutinas cuando ya definieron una subrutina. Hasta acá, ¿cómo estamos? Bien. Bien. Bien, más o menos. En definitiva, esta es la estructura de códigos que ustedes deberían seguir más o menos para programar en RPG-3. En realidad, después cuando se vayan a trabajar en algún entorno, se van a encontrar con que capaz lo hacen de forma distinta. Esta es la estructura que vamos a utilizar para el curso. Sí, siempre tendrían que tener un punto de entrada del programa. En el caso de que estemos hablando de operaciones sí, de alta, por ejemplo, de un registro, deberían tener los parámetros de entrada al principio, el punto de entrada del programa, que va a estar adentro de la subrutina de inicialización, la validación, ¿sí? De la entrada. Si la validación es exitosa, la rutina de creación. Fíjense cómo el indicador 01 yo en realidad lo manipulé en la otra subrutina y cuando vengo a leerlo acá, puedo consultar su valor. Eso es porque en RPG-3 sí solamente tenemos las subrutinas, no hay procedimientos ni funciones. Y todo el código, sí, todo el código se ejecuta en un ambiente global. Entonces todas las variables son compartidas. Si yo creara una variable acá en la validación, la podría usar en la otra subrutina. Sin ningún problema. Si de por ahí tienen que tener eso en cuenta, básicamente se pueden compartir datos entre las subrutinas, por ejemplo en este caso el valor de este indicador. Entonces, estamos hasta acá con esto. Capaz que revisamos las dos operaciones que faltan mañana, la actualización y la eliminación. Y quiero saber qué onda, cómo están con el tema de la tarea. ¿Por dónde van yendo? ¿Hay algo que que les está costando? Nosotros estábamos con Fabri estábamos haciendo lo de las fechas. Sí. Todavía estamos metiendo en serio. Acuérdense que no es obligatorio que lo hagan solos, de paso, ya que estamos. Se pueden juntar a dos o tres, siéntense a resolverlo entre ustedes en una llamada, capaz que por ahí les hace más fácil. Y los demás, ¿qué onda? ¿Siguen peleándole a lo que venía antes de las fechas? ¿Están todos ya resolviendo los de las fechas? ¿Hay alguno que esté arrancando a hacer esta parte de acá, lo de la lectura de archivos? Yo ayer hice lo de la lectura y eso de archivos. Bien, Y la fecha había hecho la mayoría, pero me quedaron algunos. Por la validación de la fecha no la hice. bien, está. Em,
¿Alguien todavía está peleando contra lo que venía antes del tema de las fechas? ¿O no tuvo tiempo de completarlo? Bueno, calculo que nadie entonces. Em, A mí me queda un poco el de las fechas, y... pero igual me tengo que poner el día. Hoy me pongo. Vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Yo los voy a alargar por hoy. Total, creo que la revisamos bastante cosas, más allá de que estuvimos una hora, no más que en realidad una bocha de tiempo igual. Eh, Creo que la revisamos bastantes cosas. Les voy a mandar este código, ¿sí? Les voy a mandar este código en particular para que lo tengan como referencia. Sí, pues les va a ayudar a la hora de hacer los demás programas que vamos a tener que ir haciendo ahora en adelante. Y les va a ayudar a hacer esto mismo. Em, Aprovechen este tiempo para ir completando los ejercicios que les van faltando y vayan mandándolos ya. Si alguno ya tiene todo completo, aprovechen este tiempo para aplicar estos cambios que hicimos ahora. Y de paso, fíjense que ahora que conocen esta estructura de la subrutina de inicialización y las subrutinas que ustedes mismos definen, se van a empezar a dar cuenta que van a tener algunos códigos que los pueden redefinir para que estén un poco más organizados, para plantear partes del código que sean reutilizables y un montón de cosas más. ¿Sí? Ya con la aparición de las subrutinas también surge el concepto de reutilización de código dentro de un mismo programa. Así que van a ver que algunas cosas van a empezar a ser más sencillas. Aprovechen para revisar lo que hicieron, ver dónde pueden cambiar, dónde pueden usar esto. Y lo mismo para validar las entradas. ¿Sí? Por lo general todos los programas que reciban alguna entrada deberían validarlas antes de tratar de operar. Y van a ver que casi siempre se puede validar la entrada que ingresa un usuario, porque la mayoría de las veces siempre puede estar erróneo o puede incluso no estar. En este caso tenemos la suerte de que directamente el mismo sistema nos patea si no pasamos un parámetro, pues son todos obligatorios. Pero puede ser que un parámetro ingrese totalmente vacío y eso hay que controlarlo. Así que bueno, estamos hasta acá, yo los voy liberando por hoy y nos vemos mañana con lo que falta de estas operaciones sobre archivos. Bueno, Bueno, gracias. Dale.